Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá, día lunes, lunes de la asignatura de sociedad. Y el día de hoy vamos a terminar ya de ver esta temática de las primeras civilizaciones en nuestro país. Y nos vamos a enfocar en las primeras, cierto, culturas que surgieron acá en América, que son los olmecas y la cultura chavi, ¿ya? Pero antes de eso vamos a revisar la actividad de la página 97, que era la tarea que le había dado la semana anterior, donde tenían un crucigrama y tres preguntas más, ¿cierto?, que ustedes tenían que explicar. Partamos con el crucigrama. Uno dice filosofía de vida de origen indio, que no promueve la adoración a dioses y que se funda en las enseñanzas de Buda, el budismo. Dos, uno de los principales aportes de la civilización china a la humanidad, el papel. Tres, tela obtenida a partir de gusanos, la seda o seda. Cuatro, tipo de tela fabricada en la India, que fue uno de los motores de su comercio, el algodón. 5. Cerámica de origen chino muy fina y de color blanco, la porcelana. 6. Tipo de organización de la sociedad en India, castas. 7. Uno de los principales aportes de China se usa en la fabricación de explosivos, armas y fuegos artificiales, la pólvora. 8. Serie de monarcas que están emparentados entre sí, dinastía. 9. Religión de origen indio cuya principal creencia es la reencarnación, el hinduismo. Y 10. Uno de los principales productos comerciados por India, una de sus principales aportes de esta cultura, las especias. Con A, no con especies, es con especias, ¿ok? Y después se explica con tus palabras los siguientes conceptos. Dinastía, a ver, dinastía simplemente es un sistema político en donde el gobierno está simplemente como la palabra por decirla, controlada por una familia, ¿ok? Eso es una dinastía, es decir, cuando muere el gobernante, ¿cierto? Es su hijo el que asume el cargo. Eso es una dinastía, entonces es un sistema de gobierno controlado por una familia. Hasta el día de hoy existen dinastías en Corea del Norte, ¿cierto? Eso es una dinastía, el gobierno de Kim Jong-un. ¿Ya? De hecho, Kim Jong-un llegó porque murió su padre y probablemente cuando Kim Jong-un muera va a estar su hijo, ¿cierto? O va a asumir su hijo como gobernante. Si no tienen hijos, es el familiar más cercano, y puede ser un hermano hombre, ¿cierto? Un primo, etcétera, etcétera. Vamos con B, sociedad de castas, simplemente la organización social a través del color de piel, ¿ok? Eso lo analizamos en la antigua India, que estaban divididas las sociedades de acuerdo a su color de piel. Y por último, las rutas comerciales simplemente son las rutas por las cuales, ¿cierto?, se realiza el comercio entre dos culturas, dos pueblos, como quieran llamarlo. Ya hablamos de la China y la India. La China tenía la ruta de la seda y la India la ruta de las especias, la ruta, ¿cierto?, la cual comercializaban con Europa, ¿ok? Esas son las famosas rutas comerciales. Ya muchachos, vámonos entonces a lo que viene hoy, que son los olmecas y la cultura chavín. Primero, estas son como las primeras grandes culturas que tuvieron un grado de organización mayor acá en América. Ahora, son tan antiguas estas culturas, bueno, todas son antiguas, pero como América, ¿cierto? Obviamente fue descubierto casi hace prácticamente 500, 600 años atrás, es muy poca la información que se puede tener de estas culturas. Se evidencia claramente en el libro y también acá en el PowerPoint, las clases que vamos a hacer, que va a ser un video ultramente cortito. Ya partamos con los Olmecas, y ellos se ubicaron simplemente en la zona del Golfo de México entre los años 1600 y el año 100 antes de Cristo. Ahora, los Olmecas son considerados como unos antecesores, ¿cierto?, de la civilización maya y la civilización azteca. ¿Ya? Maya y azteca ya alcanzaron un nivel de civilización mucho mayor, al igual que los incas acá en Sudamérica. ¿Ya? Pero los Olmecas, ¿por qué de estas dos civilizaciones? Porque simplemente están ubicadas en la zona de Mesoamérica, como se plantea en el libro, que es donde surgieron los mayas y los aztecas. Adjunté también una imagen de la ubicación. Vamos con la organización política, y los olmecas se organizaron a través de monarquías hereditarias o de una dinastía, tal cual también lo acabamos de ver. Ahora, todos estos gobernantes eran considerados seres divinos, no construyeron grandes ciudades y ni siquiera quedan grandes vestigios de estas ciudades, ya no es que no como las otras culturas que hemos visto que quedan, ¿cierto?, sus grandes templos, etcétera, etcétera, por ejemplo, los sigurat de los sumerios, etcétera, acá prácticamente nada. Después vamos a ver si el aporte cultural de esta cultura. ¿Qué pasa con la organización social? Y los Olmecas también era una organización jerarquizada, ¿ok? Y dentro de ellos se distinguen cuatro grupos
sociales. Que más importante de todos, los sacerdotes, que eran los encargados de vincular, ¿cierto?, la religión o sus dioses con el pueblo, con la sociedad olmeca. ¿Por qué es lo más importante? Porque el gobernante, como les digo, es considerado un ser divino. Después vienen los nobles, que son como las familias más poderosas, como está conocida como la aristocracia. Después tenemos a los guerreros, que son los jefes, ¿cierto?, los que comandaban el ejército. Los ejércitos no eran un ejército profesional en este periodo, sino que eran cualquier hombre, ¿cierto? Campesino, obrero que tenía que ir a pelear, pero tenían que ser comandados por estos guerreros. Y por último, el pueblo, donde aquí ya encontramos a los comerciantes, los campesinos y los obreros, ¿ok? Vámonos a la economía. La principal actividad económica de los olmecas fue la agricultura, especialmente destacaron productos como el maíz, el zapallo, la papaya, entre otros. Ahora, también practicaron la caza y la pesca, ¿ok? Ahora, pesca no, a pesar de que estaban a orillas del mar Caribe, ¿cierto? No era una pesca que se adentraban al mar, sino que especialmente pesca de río. Y bueno, y obviamente comercializaron con otros pequeños pueblos que habían acá en la zona de Mesoamérica. De hecho, en la página 98 tienen un mapa donde están los distintos ciertos pueblos que se encontraban en esta zona. Busquen a los olmecas y están los otros pueblos. De hecho, otros muy importantes también son los toltecas que aparecen ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de que hayan comercializado con otros pueblos? De que así prácticamente fueron expandiendo o influyendo un poco de su cultura. ¿Qué pasa con la religión? Todos estos tipos eran, perdón, de esta cultura eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses y sus dioses, al igual que la mayoría de la civilización que vimos, estaban inspiradas simplemente en actividades agrícolas, como el maíz, o también en astros como era el sol y la luna, ¿ya? Ahora, los olmecas rendían un especial culto al jaguar, a este animal, especialmente por su ferocidad. Y esta es una característica que también después los mayas y los aztecas también sacan, ¿ok? También le brindan un gran culto hacia este animal. Y por último, el principal aporte cultural o el legado de los olmecas lo asociamos especialmente a lo que es el ámbito artístico, especialmente en lo que es la escultura, ¿ok? Y ellos destacaron porque las grandes esculturas de piedra, pero especialmente las famosas cabezas olmecas, que son cabezas muy claramente gigantes, ¿cierto? Bueno, en su libro de una imagen, también hay imágenes acá en el PowerPoint, de 2-3 metros de alto, ¿cierto? 2-3 metros de ancho y pesan una gran cantidad de toneladas. Ahora, las cabezas olmecas simplemente son representaciones de sus grandes gobernantes que ellos tuvieron, ¿ok? Hasta el día de hoy también se mantienen entonces estas cabezas olmecas en los distintos museos o en las zonas patrimoniales de este territorio. Y ese es el principal aporte cultural. Ahora también realizaron otros, ¿cierto? También fueron matemáticos y astrónomos, pero el más importante de todo son estas cabezas. Y ahí les adjunté algunas imágenes. Hay una que va junto con unas personas para que fíjense en la dimensión del tamaño de estas cabezas. Ahora vamos con la cultura. Chavín, ya ellos se ubicaron simplemente en la sierra peruana o en las montañas peruanas. Cuando hablamos de sierra nos referimos a las montañas. Vivieron especialmente entre los años 1000 y años 200 antes de Cristo, y esta civilización también es considerada como antecesora de la civilización inca o del imperio inca. ¿Ok? La organización política, ellos también se organizan a través de una monarquía hereditaria, a través de una dinastía. Sus gobernantes también eran considerados simplemente seres divinos. Organización social, y ahora a diferencia del Olmeca, la cultura se está dividida solamente en tres grupos sociales: los sacerdotes, los artesanos y los campesinos. Nuevamente vamos a ver cómo los sacerdotes están en la cúspide, ¿cierto?, de esta pirámide social, y es lo que es la gran característica que tienen las culturas americanas. Después, cuando surgen los aztecas, ¿cierto?, los mayas y los incas, ocurre lo mismo. La religión era el pilar fundamental de la vida de estas civilizaciones, y eso claramente es un aspecto que tomaron de estas culturas antecesoras, ya sea la cultura chavina o la cultura olmeca. ¿Qué pasa con la economía? La principal actividad económica de los chavín fue la agricultura y la ganadería. Destacaron productos en la siembra del maíz y la quinoa, entre otros, pero también domesticaron a distintos animales como el cuy, el pato, la alpaca y la llama. Por último, la religión politeístas, y sus dioses también están inspirados en fenómenos naturales y emociones humanas.
¿Qué pasa con la cultura y el legado y el principal aporte cultural de la cultura Chavín? Simplemente lo asociamos a su arquitectura, ¿ya? En especial al famoso templo que se llama Chavín de Huántar, que es uno de los templos más antiguos de la historia de la humanidad, que se mantiene hasta el día de hoy. Obviamente no se mantiene intacto, pero aún quedan muchos vestigios de este templo y que incluso es considerado patrimonio de la humanidad. Bueno, en su libro ahí tiene una página, perdón, en su libro tiene una foto de este templo y acá también les adjunté más imágenes del famoso templo Chavín de Huántar, ¿ya? Así que eso con estas primeras civilizaciones, estas culturas americanas, estas son las primeras, las más importantes sin lugar a dudas fueron los aztecas, los mayas y los incas, pero esa es otra temática ya, porque esas civilizaciones surgieron ya cuando el desarrollo social de la humanidad, por decirlo de alguna forma, ya está totalmente consolidado en todo el mundo, especialmente lo que era Europa y Asia. Recuerden que esta unidad nos referimos a las primeras civilizaciones, ¿ok? Claramente aztecas, maya, incas no cumplen el parámetro de las primeras civilizaciones, pero sí estas son antecesoras a estas grandes civilizaciones. Y con esto, muchachos, llegamos hasta acá entonces. Y la noticia de hoy, les tengo una prueba que van a realizar y me la van a entregar la próxima semana, ¿cierto? Como plazo final. Va adjuntada la prueba junto con el PowerPoint, ¿cierto? En este correo y simplemente estudien del PowerPoint, ya no sé, a ver, si quieren estudiar del libro, tal del libro, ya, pero todo lo que está en el PowerPoint es el resumen del libro, así que por eso les decía que era muy importante que fueran descargando todos los PowerPoint para que pudieran, ¿cierto? Tener todo mucho más ordenado y más claro. Así que eso, chicos, los espero entonces con la prueba para el próximo lunes. No está difícil, va a ser muy fácil encontrar la información si está todo lo del PowerPoint. Así que analicen todos los PowerPoint que les envíe y van a encontrar fácilmente las respuestas. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos, chao, chao, chao.